Buenos días, Daniel, bienvenidos. Bueno, pues son las 10. Vamos a iniciar el día de hoy con la plática de Leonardo Tejeda sobre cómo transformarnos en estos momentos de crisis. Muy brevemente, bueno, como les había comentado, Leonardo es de los consultores jóvenes del grupo. Leonardo ha tenido una trayectoria muy interesante, incluso en empresas digitales, en empresas de retail, en el sector farmacéutico, dentro de educación y tecnologías de la información. Actualmente, bueno, es uno de los consultores especializados en todos los temas de atracción, retención, desarrollo del talento, cultura organizacional, relaciones laborales, salud y seguridad laboral, compensaciones, legislación y compliance. Él es licenciado en psicología, diplomado en administración de recursos humanos y pues el día de hoy va a ser nuestro ponente. Leo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mario Alberto, y gracias a todas las personas que están conectando y que se irán conectando. Voy a charlar un poco para dar tal vez un par de minutos más en lo que se van sumando. El tema de hoy, más allá de lo interesante que puede llegar a ser por los contenidos en sí mismos, ustedes van a notar que todo lo que yo voy a presentar tiene que ver con un poco renunciar al pasado, porque finalmente es la idea en la que tenemos que empezar a trabajar, no solamente pensando en nuestras empresas, sino también pensando en nosotros y en nosotras como personas, en lo individual. ¿Por qué? Porque despertamos un día y vimos por ahí una noticia de que lejos allá en una ciudad que se llama Wuhan en China, pues empezó un contagiadero. Y creo que muy pocos nos imaginamos que esa noticia que parecía tan lejana iba a tener un impacto así de intenso en nuestras vidas cotidianas, incluso en lo cotidiano. El no poder salir, el que si decides hacerlo, pues resguardarte en casa. Esto que estamos viviendo y que está generando mucha ansiedad, está teniendo muchos impactos. Se habla mucho de los impactos económicos, de los impactos en el trabajo, de los impactos en cómo se hacen las cosas, empresas y proyectos que desafortunadamente no van a sobrevivir. Un poco de eso es de lo que vamos a estar hablando en esta charla. No del panorama desalentador, porque el panorama si bien puede parecer que no hay mucha esperanza en el futuro, esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo como esto, solamente que ahora la humanidad somos nosotros. Hemos oído cosas como temas de la Segunda Guerra o la Gran Depresión en Estados Unidos, o aquí incluso tuvimos una guerra civil en 1910. Creo que ninguna de las personas que estamos ahora aquí participando en esto lo vivió, pero fueron temporadas o fueron momentos de mucha crisis. En fin, ya son las 10:05, voy a arrancar en forma y muchas gracias de nuevo por estar acá. A ver si corre bien mi presentación. Uy, no está corriendo, ¿por qué? Ahí está. Bueno, el tema es reinvéntate hoy para los retos del mañana. ¿Por qué con todo este colorido y todas estas formas distintas de presentarlo? Porque justo es en lo que tenemos que pensar. Se ha hablado un montón de cuestiones de innovación, de cómo ser distinto, de cómo recrearte, pero hoy la situación en la que estamos es una gran oportunidad. Dicen que todas las crisis llevan oportunidades. Bueno, este es el momento de demostrarlo. Quiero empezar por hablar un poco sobre el contexto actual, en dónde estamos parados, de dónde venimos y cómo fue que llegamos aquí. Luego vamos a hablar sobre las expectativas, es decir, a partir de hoy, pues bueno, ya estamos en la crisis. Ya la situación es como todos y todas la conocemos. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Y luego, pues bueno,
cómo planteo esto de la reinvención. En una palabra, o como concepto suena muy fácil, pero ya si lo quiero instrumentar, entonces realmente cómo lo voy a hacer. Y consideraciones generales acerca de, bueno, ya decidí reinventarme, ya tengo algunas ideas de cómo lo puedo hacer, ahora en efecto lo voy a hacer. Y por último, haremos algunas conclusiones. A lo largo de toda la charla, si tienen alguna pregunta o alguna intervención que hacer, siéntanse libres, solamente tienen que presionar el botón de levantar la mano y Mario Alberto les dará la pauta para que puedan hacer su colaboración o plantear su pregunta. Así que, ¿se acuerdan cuando arrancó este 2020? Vamos a regresarnos al 1 de enero, a la noche vieja, el 31 de diciembre, estábamos todos súper contentos, creo que la gran mayoría, brindando y esperando como siempre que el año nuevo nos iba a traer un montón de oportunidades, un montón de cosas geniales. Teníamos proyectos por hacer. 2020, el inicio de una década, teníamos un montón de cosas que se venían, el primer gran evento internacional, los Juegos Olímpicos. Yo cuando arrancó el 2020 estaba súper contento porque dije, wow, este va a ser mi año. Y así lo decreté cuando me puse a hacer mis propósitos. Dije, este va a ser mi año. Y como cada año, escribí mis propósitos y decidí que este año iba a lograr un montón de cosas. Y luego, como decía hace un momento, nos llega por las noticias esta información de que un virus extraño había pasado de animales a humanos, eh, y que pues parece que se estaba esparciendo muy rápido. Es decir, estoy hablando ahora de cómo era el mundo justo antes de la COVID. Digo la COVID porque digo esto nada más como dato curioso. Como es una enfermedad, así como antes dijimos, como en 2009 dijimos de la AH1N1 porque era una influenza, pues bueno, esto también es una enfermedad, entonces resulta que es la COVID, y si no, pregúntenle a la RAE. Bueno, ese era el mundo y todos teníamos un montón de planes antes de la pandemia, que es el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, pero recordemos cómo estaba México, porque si bien la enfermedad y la situación de pandemia nos está trayendo una situación inesperada porque fue demasiado repentina y muy pocos, tanto gobiernos como personas, estábamos preparados para esto, pues ya el país tenía algunas situaciones. Entonces, ¿cómo estaba México y cómo era el contexto mundial? Teníamos a 3 países despuntando a nivel económico con unos productos internos brutos bastante envidiables: Estados Unidos, China y Japón. Eran todavía, y sí, así arrancó el 2020. Estos 3 países tenían grandes posibilidades y planes de expansión. Estados Unidos y China en una competencia, pues no voy a decir guerra, pero en una competencia muy intensa. Supimos incluso de los teléfonos de marca Huawei que no quisieron incorporar el sistema de Android, y que por ahí hay incluso una teoría de que este virus es la venganza de China contra Estados Unidos, pero bueno, claramente no es lo correcto. ¿Qué teníamos también? Ya teníamos un pronóstico de recesión económica mundial. Esto, para dejarlo muy claro, la recesión ya estaba anunciada. Durante muchos años, o durante los años recientes hacia atrás, se había estado acumulando una serie de deuda mundial. Entonces, el incremento de la deuda externa de los países entre sí ya estaba llegando a un punto insostenible. Entonces, muchos economistas y especialistas en este tema, desde por ahí del año 17, 18, ya habían anticipado que se venía una recesión y que todas las economías mundiales y todas las personas tenían que estar preparadas para enfrentarla. Así que, pues bueno, esto ya se venía anunciando. La guerra de precios del petróleo, esto coincidió más o menos con lo del brote de la enfermedad. Y por ahí seguramente recuerdan alguna declaración que hizo nuestro HH presidente de la República acerca de que gracias a él habían bajado los precios del petróleo, y no solo aquí, sino en varios países. Sabemos que esto no es así, sabemos que esto es por un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, por los precios del petróleo. Entonces incrementaron muchísimo la producción para que los precios del crudo bajaran, y pues bueno, ya estábamos en ese contexto.
México, como estaba a finales del 2019 y principios del 20, pues como recuerdan, este celebrado también nuestro HH líder supremo había dicho, estaba muy contento porque crecimos 0.1%, ¿ok? Pues por lo menos no fue un cero total, y hay que recordar esto de que él tiene otros datos, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que en realidad el país no estaba creciendo, no estábamos teniendo una movilidad económica ni una movilidad en diferentes sectores y se notaba las personas y creo que muchos de nosotros podíamos notar que la economía no se estaba moviendo como muchos de nosotros hubiéramos querido. 2019 fue un año difícil y pues de nuevo, el panorama ya pintaba mal. El peso fortachón, el peso, así como nos lo estuvieron vendiendo, venía con recuperación y si se acuerdan, no hace mucho, antes de todo este tema de pandemia, el peso ya estaba a niveles de un poquito por arriba de 19 pesos, estaba en 19.50, 19.30, oscilando, 19.70, variaba, pero ya había bajado de la barrera de los 20 pesos. Entonces, pues, ya sea de maneras artificiales o con recursos o con estrategias de macroeconomía, el Banco de México había logrado como ir mejorando la paridad del peso con el dólar o el tipo de cambio de peso dólar. Ya se sabía que se estaban cayendo los proyectos de inversión extranjera en nuestro país. Obviamente, los inversionistas extranjeros, al darse cuenta de que por decisiones gubernamentales enfocadas a proyectos de infraestructura en los cuales no se puede tener mucha confianza y por el problema también, el serio problema que estábamos teniendo con Pemex, si se acuerdan, pues estuvo mucho en las noticias antes de todo esto del boom de la pandemia, que pues Pemex que es la empresa de México, pues es también la empresa más endeudada del país, y que pues bueno, eso estaba ahuyentando la inversión. Es decir, México venía rodando, venía como parándose de una inercia que habíamos tenido durante el sexenio pasado, pero en realidad no veníamos como súper bien. Y las prioridades de la administración gubernamental antes de la pandemia eran, pues bueno, tres proyectos principalmente. El nuevo aeropuerto, ¿se acuerdan? Que también hubo mucha polémica. Estábamos con una cortina de humo relacionada con lo de el sorteo del avión presidencial, en donde si ganabas no te ibas a ganar el avión de todas formas. Y pues bueno, una serie de decisiones ahí muy polémicas. El Tren Maya, que también suscitó muchísimos comentarios controversiales, porque implica aparentemente, digo, nadie lo sabe de cierto, pero aparentemente implica un daño ecológico importante, y la refinería de Dos Bocas. Que ahí la crítica era que, pues, ¿por qué no buscar proyectos de generación de energía limpia, otras alternativas para generar energía, en lugar de seguir apostándole a la refinación de hidrocarburos? Entonces, bueno, ese era el panorama de México. Igual las cosas venían más o menos bien. La mayoría de nosotros no pensaba ni tenía poca esperanza en el futuro. Sí, tal vez estábamos siendo más precavidos, pero no pensábamos que se nos fuera a venir algo como lo que se vino. Y entonces, ¿qué pasa? La COVID-19, el coronavirus. Eso pues nos ennegreció el panorama. ¿Por qué? Porque pues es un virus que, si bien es poco letal, entre el 2 y el 4% de letalidad tiene, y en grupos de edad muy específicos o con personas que tienen un sistema inmunológico debilitado por alguna razón. Pero pues bueno, si bien es un virus poco letal, es sumamente contagioso. Tiene una capacidad de pasar de un organismo a otro con mucha rapidez y mucha facilidad. Y por ahí ya se están documentando casos de que se está pasando a otras especies. Hay algunos felinos que ya lo están teniendo. No se alarmen, tampoco tienen que empezar a ver feo a su gato si es que lo tienen. Solamente son por ahí un par de casos en el mundo en donde ya parece que el virus brincó a otra especie de felino. Y pues bueno, esa es la característica que tiene este virus, que ha ido mutando y se está volviendo, o tiene esta característica de que es sumamente contagioso. Y entonces, pues eso nos aceleró las vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que si las cosas que estaban detenidas con alfileres, o aquellos aspectos en donde de por sí ya se veía que venía riesgo,
o que estaban susceptibles de ser golpeados, pues con esto terminó por caerse. Entonces, esto nos vulnera tanto en lo individual como en lo colectivo. Estamos viendo que conforme pasan los días y se convierten en semanas, y muy pronto vamos a empezar a contar los meses, pues la situación no se ve bien, y esto es a nivel mundial. O sea, prácticamente, ayer estaba viendo los últimos números, se calcula que más o menos la mitad de la población del mundo está en cuarentena, ya sea voluntaria o de manera obligatoria. Pero imagínense un mundo en donde la mitad de la gente ya está aislada. Y esto implica, pues, por supuesto, impactos a la economía. Lo que ya estaba mal o lo que ya se estaba por poner mal, ahora ya se puso mal. Crisis económica en escalada. Esto que está provocando, pues sí, vamos a verlo desde lo macro y luego ya lo vamos a ver en nuestro propio caso personal. Ya vimos el panorama de cómo estaba México. Con todo esto que pasó, pues de por sí la inversión extranjera ya estaba a la baja, ahora va a estar más a la baja. Ya las calificadoras especializadas le bajaron la calificación a México como un destino de inversión. Entonces vamos a tener muy poca inversión en el futuro. Ya internamente empezamos a tener crisis económica porque la actividad del país se está frenando. Lo único que sigue en marcha, pues son los aspectos fundamentales para que el país pueda seguir avanzando o funcionando, pero en realidad muchas partes de la economía ya están paralizadas. Y van a seguir así, van a seguir a la baja. Entonces, ¿esto cómo nos impacta? Que, pues, el efecto psicológico, ya tuvimos, ya pasamos por por la alza de la curva de la compra del papel higiénico. Luego, cuando declararon las empresas cerveceras que iban a dejar de tener producción, pues todo el mundo corrió también desesperados a comprar cervezas, menos Corona, por cierto, y eso pasó, no sé si aquí en México también, pero en Estados Unidos era muy gracioso ver que las únicas cervezas que no se llevaban eran las Coronas por el nombre de coronavirus. En fin, entonces, y esto pues va a terminar teniendo un impacto en nuestra vida individual. Hay muchas personas, seguramente cualquiera de nosotros conoce a alguna persona que debido a esta situación ya los están mandando a descansar programadamente, o incluso tal vez conozcamos personas que ya se quedaron sin trabajo, o personas que pues ya les están planteando en sus empresas alguna alternativa de pues cómo le hacemos para no tener o sea, no vamos a poder pagarte salario completo, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces eso va a plantear un escenario de crisis que ya es cuestión de tiempo, es como una bomba de tiempo. La recesión económica entonces va a ser inminente. Enfoquémonos en esto y pensemos en esto. Vamos a entrar muy, muy probablemente. Sería muy difícil que esto no pase porque no habrá país que no se tenga que endeudar para poder salir adelante y mantener su economía. Así que estemos listos. La recesión ya es un hecho, lo cual no tiene que ser algo, si bien es algo fuerte, no tiene que ser algo tan dramático o tan trágico. No estoy minimizando las cosas, solamente que el tema de esta charla es justo cómo me reinvento ante ese escenario crítico. Los efectos a corto y a largo plazo. Ya estamos viendo los efectos a corto plazo, pero los vamos a ir viendo cada vez de manera más intensa. El pico de contagios aquí en México apenas se va a dar como ya saben, si han estado al tanto de las noticias, el subsecretario de Salud anunció que en un lapso de aproximadamente 2 semanas vamos a estar llegando al pico de contagios y vamos a entrar en la fase 3. Entonces, pues nada, vamos a empezar a ver que los contagios se van a elevar, se va a disparar, va a crear un efecto psicológico, vamos a sentir que vamos a sentir miedo, así de simple. Y a largo plazo, pues la recuperación, la normalidad que teníamos, para volver a tener algo similar, va a pasar muchísimo tiempo. Eso no, o sea, eso ténganlo por seguro. La recuperación de esto no va a ser pronto. Y entonces este
esta situación, por eso pongo esa imagen del cisne negro, es un efecto que se conoce así como Black Swan o cisne negro, que es un poco como decimos acá en este lado del mundo, en el mundo latinoamericano, es como encontrarse un perro verde, ¿no? Cuando dices, pues es que esto es un perro verde, es una cosa muy rara que solo se ve una vez en la vida. Pues bueno, este efecto del cisne negro justo es la situación por la que estamos pasando. Es algo que pues probablemente sucedería, pero nadie lo veía venir y el día que se apareció, pues nadie supo muy bien cómo tratarlo o cómo abordarlo y a posteriori, ya una vez que pasen los efectos, esto se va a poder estudiar en retrospectiva, es decir, para poder tener, y esto es típico de la humanidad, cuando queremos entender algo que, o sea, hoy no lo podemos entender bien a bien y cuando lo estudiemos a posteriori, vamos a decir, ah, claro, pues es que era obvio. Pues no, en realidad esto no era obvio. También tenemos que entender esto. Es normal que no estuviéramos preparados para un escenario como este que estamos viviendo. Así pues, quiero presentarles un esquema que desarrolló esta persona que está hasta abajo a la derecha, Tomás Puello. Él desarrolló este modelo que se llama The Hammer and the Dance, o el martillo y el baile. ¿Qué quiere decir? Es nada más para ilustrar cómo se comporta un escenario, cómo se está comportando el escenario de la pandemia. En la línea negra dice, pues bueno, este sería el efecto de no hacer nada. Si todos los gobiernos hubieran decidido, no, pues los contagios, si hubieran decidido no hacer absolutamente nada, pues se dispara la tasa de contagios, sigue creciendo y esto es exponencial y pues mucha gente se contagia y muere. Luego la línea roja es la mitigación. ¿Qué hubiera pasado si solamente los gobiernos o el mundo hubiera decidido, pues sí atender a los casos de los enfermos, pero no hacer ninguna medida para contrarrestar la propagación? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo de quédate en casa. Bueno, este es el escenario de mitigación. La curva se levanta, tal vez no tan dramáticamente como en el caso de no hacer nada, pero sí se levanta. Y entonces lo que el mundo decidió es, pues bueno, por supuesto, este escenario y este escenario no son aceptables. ¿Por qué? Por humanidad, porque no podemos dejar que la gente, aunque esto mate al 2 a 4% de las personas, pues es el 2 a 4% de las personas. Así se muriera uno solo, ya es un tema como para poner atención. Y entonces, ¿qué hicimos? Lo que él llama the hammer, es decir, le dimos un martillazo o estamos tratando de darle un martillazo a esto. ¿Para qué? Para que en lugar, o sea, ya venía creciendo. Cuando nos dimos cuenta, entonces decidimos activar sistemas para que esto no se siguiera propagando y lo que buscamos es ir minimizando, ir bajando el impacto, el nivel de los contagios, que la curva tenue pero consistentemente vaya bajando hasta que entremos en una fase en donde ya los contagios no van a ser tan numerosos como lo estamos viendo hoy. ¿Y qué es lo que ya está pasando, por ejemplo, en China? Durante esta semana, ya en Wuhan, que fue el primer epicentro de la pandemia, ya las actividades se normalizaron, ya permitieron que las personas que estaban atrapadas ahí volvieran a sus ciudades de origen, si es que no vivían ahí. Pero ¿qué va a pasar? En realidad vamos a entrar a algo que Tomás Puello denomina el baile. ¿Qué es el baile? Pues bueno, es justo el tiempo en donde, como pasó, si se acuerdan de 2009, quienes tengan edad para recordarlo, porque a lo mejor no toda la gente que está lo recuerda, cuando tuvimos el caso de la H1N1, la confianza para volver a hacer las actividades normales, pues recuperó su ritmo muy lentamente. No fue como que de un día para otro, ay, pues sí, ya todo normal. No, 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 o sea, la gente siguió siendo muy precavida. Hay gente que decía, no, pues siento síntomas de gripe, pues me voy de inmediato a conseguirme mi Tamiflu ya para estar bien, pero como que la confianza no regresó tan rápido. En este caso, la pandemia y por las características que tiene la enfermedad, la COVID-19, esa confianza va a tardar muchísimo más en restaurarse y también vamos a tener escenarios en donde, a ver, habrá personas que se contagien, se sanarán por su propio sistema inmunológico y se volverán inmunes. Pero también por ahí se documentaron ya casos de gente que había enfermado y luego se volvió a enfermar. ¿Por qué? Porque este virus tiene la capacidad, como dije antes, de propagarse muy fácilmente. ¿Y cómo? Porque parece que su potencial mutagénico es muy alto. Entonces, hay gente que, o sea, habrá países y ciudades que volverán a la normalidad y luego volver a haber casos y van a volver a bajar la actividad. Y entonces vamos a estar en esto que se llama el baile, es decir, vamos a subir, bajar, pero la normalidad o algo parecido a eso va a tardar muchísimos meses en regresar. ¿Por qué planteo todo esto?
porque entonces ahora vamos a hablar de las expectativas. Ya sabemos cuál es la situación, ahora, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a pasar lo siguiente. Esto es un análisis, una gráfica que generó Deloitte acerca de cómo viene el escenario de recuperación por sectores en este contexto de crisis. Entonces tenemos esta línea, la gris, el cero, es la normalidad durante el año 2019, cómo estaban cómo funcionaba la economía durante todo el año pasado. Entonces, como ven, rubros como la alimentación, como las ventas retail, las ventas en restaurantes, viajes y hoteles, todo eso son las que decaen dramáticamente, se van para abajo. Lo único que va a sobrevivir y que de hecho sigue porque lo necesitamos es la verde que es, no, perdón, las que caen son las de retail en adelante. La única que sobrevive es alimentación. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de comer, porque no podemos dejar de tener las cosas básicas y elementales. Entonces, en esta primera franja tenemos aislamiento y restricciones. Es justo en donde estamos ahora y si se fijan son los meses de marzo, abril, mayo y llegando hacia junio. Es lo único que está a la alza la compra y coincide con el comportamiento que vimos. Gente desesperada comprando papel de baño, saqueando casi los supermercados y gente que sí lo saqueó. Perdón. Y hacia abajo tenemos, pues bueno, todos los gastos relacionados con cositas que es bonito tener. Un nuevo celular, un aparato electrónico, cosas así, pues se van a la baja. La industria restaurantera y la de alimentos, pues solamente para uso gubernamental. Las compras de restaurantes y las compras de productos retail, pues se hacen a domicilio. Los viajes solamente se mantienen los de primera necesidad. El sector de hoteles, restaurantes, cafeterías, oficinas, educación y tiendas, pues bueno, aquí tenemos que se mantienen, pero pues un poco como con problemas y esto pues un poco porque no hay de otra y también muchas de estas cosas pasan de manera virtual. Así pues, conforme vaya progresando, cuando lleguemos a la parte de la estabilización, esto va a suceder entre junio y diciembre de este año, poco a poco los sectores se van a ir recuperando. Como dije, los viajes de primera necesidad, o sea, viajarás solamente si tienes que viajar. El sector turismo, pues vamos a querer viajar, pero tal vez no vamos a querer viajar muy lejos, vamos a viajar solamente dentro del país. ¿Por qué? Por el miedo a que si me voy a otro país, incluso si me voy a Europa, pues no, o sea, psicológicamente es, ¿qué tal que me contagio? Me puede ir muy mal. La sensación higiénica, la sensación de que vuelve la salud va a ir creciendo de manera muy progresiva y entonces otra vez de manera muy lenta se van a ir recuperando los sectores de viajes, de turismo, los hoteles y los restaurantes. Vamos a querer otra vez y nos van a permitir volver a los restaurantes. Entonces, si se fijan, esto va subiendo poco a poco. Los eventos masivos, los eventos corporativos, todas esas actividades que se quedaron pausadas, pues otra vez, y ya por ahí vimos, ¿no? Que incluso la industria cinematográfica, los estrenos que tenía programados, pues ya los reprogramó para más o menos para esta etapa. Algunos van a ser en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, cuando se anticipa que ya los cines van a volver a funcionar. El turismo internacional se va a empezar a reactivar por ahí de diciembre. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la temporada de fiestas, pero va a ser una Navidad un poco triste, un poco austera, no vamos a tener mucho para gastar. Y si se fijan, poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad que teníamos el año pasado, pero en realidad no vamos a llegar a tocarla del todo. Solamente el sector de alimentos y las cuestiones básicas son las que van a permanecer funcionando. ¿Por qué? Porque son necesarias. Y entonces, aquí estamos hablando de febrero del año 22. ¿Esto qué nos quiere decir? Que incluso después de febrero todavía va a tomar tiempo que las actividades regresen a una relativa normalidad. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para poder planificar. Entonces, como decía, los sectores más afectados, turismo, las remesas, toda la actividad que depende, si bien tal vez yo no pertenezco a una familia que depende, bueno, que recibe ingresos de un familiar que vive en el extranjero, pero esas remesas que entraban al país hacían una buena parte del Producto Interno Bruto. Entonces va a bajar muchísimo el tema de remesas. Las inversiones, como dije antes, la gente, y no hablando solamente de inversión extranjera, la gente, o incluso nosotros, ya nos vamos a pensar mucho para invertir. O si tenía inversiones, pues a lo mejor voy a querer sacar mi dinero de donde las tenía y esto va a ir a la baja. Materias primas. Esto también se va a caer. Si bien las materias primas son necesarias, el costo
es decir, esas se van a depreciar. Sí, se van a seguir necesitando, pero se van a pagar a un precio mucho menor que el que tenían antes de la pandemia. Lo que decía, todo lo que se llama lifestyle en inglés, cuestiones suntuarias, cosas innecesarias, cosas que pues es bonito tener, pero que pues ahorita como no va a haber mucho dinero, no va a haber muchos recursos, pues ya no se van a adquirir con tanta facilidad. Y los eventos masivos. Si estábamos esperando los grandes conciertos de este año, pues varios de ellos ya no se van a realizar y otros se van a programar para el futuro. Pero bueno, por otro lado, hay un montón de industrias y sectores que sí van a repuntar y que van a seguir sobreviviendo. Por supuesto, el sector salud, si ustedes están de alguna manera relacionados con esto, es el momento. Si conocen a gente que se dedica a esto, todos los profesionales de la salud, este es su gran momento de oportunidad. A pesar de lo que vemos en las noticias de que a las enfermeras les avientan cloro en la calle por miedo al coronavirus, bueno, más allá de eso, que es una reacción de miedo entendible en los humanos, el sector salud va a repuntar. La educación virtual, que es un poco lo que estamos haciendo, pero todas o muchas instituciones educativas, tanto privadas como del sector público, ya están mudando a esto, porque es o tienes la clase virtual o tienes la educación de forma remota o no la tienes. Y esto está creciendo muchísimo. Bendito sea Zoom, bendito sea WhatsApp para poder enviarte las clases por PDF y los textos y las tareas. El desarrollo web, cualquier persona o cualquier empresa que se dedique al desarrollo de recursos en línea, programadores, administradores, gente que también la gente que hace que viva y que mantiene la infraestructura física para que exista el mundo virtual, porque recordemos, el mundo virtual y la nube es figurativa. La nube son un montón de servidores que están enterrados en desiertos totalmente aislados y protegidos. Bueno, esa es la nube. La nube vive abajo de la tierra. Pero bueno, toda la gente que se dedica al desarrollo de tecnologías va a tener un montón, pero de verdad un montón de chamba. La gente que genera los productos básicos y los medicamentos, vamos a necesitarlos, los necesitamos. La gente no puede dejar de comer y los enfermos no pueden dejar de sanar. Así que quienes están relacionados con esto van a tener un montón de trabajo también. Servicios profesionales. Ahora es cuando vamos a necesitar mucho la ayuda de un buen contador o contadora y muy probablemente, espero que no, pero muy probablemente de un abogado o abogada que nos ayude a manejar esas situaciones, porque muchas empresas ya lo estamos viendo, recortes masivos, gente que ya metió demandas laborales. En Estados Unidos estaba viendo ayer que repuntó dramáticamente, se fue para arriba el número de demandas laborales que se presentaron en una semana. Entonces ahora es cuando tener un buen asesor legal, un buen asesor financiero, un buen asesor contable se va a volver crítico, y eso también se puede hacer a distancia. Y por último, el e-commerce. Si tú puedes comprar en línea, si, a ver, de alguna manera, hay personas a las que comprar les baja el estrés. Entonces, si no, como no puedes ir a las tiendas, como ahorita está cerrado Liverpool, Palacio de Hierro, etcétera, y otras tiendas que hay acá en México, pues bueno, entonces, para no salir, lo compras en línea. Entonces, cualquier cuestión de comercialización, tanto nuestra como de otros, y que la podemos montar en un formato en línea, va a sobrevivir y va a crecer muchísimo. Bueno, aquí quisiera hacer una Otro pausa. servicio, Leo, que están comentando es precisamente el del apoyo psicológico, dicen, y la ayuda de un buen psiquiatra. Correcto, y muy bien dicho, por ahí lo voy a mencionar más adelante, pero tal cual. Yo he estado en un proceso de psicoterapia desde hace, ya no me acuerdo, creo que como 8 o 9 años más, porque yo cuido mucho mi salud mental. Mal haría si siendo psicólogo no lo hiciera. Y justo mis sesiones ahora las estoy teniendo en línea. Es una terapeuta que tengo de muchos años y lo estamos haciendo así. Entonces, en efecto, y muy bien dicho, los servicios profesionales también de salud mental, de salud emocional, psicológica, van a ser súper necesarios. Entonces, bueno, reinventarse, ¿qué es? Con esta imagen lo que quiero es justamente decir, a ver, si ayer teníamos el lápiz completo, si ayer teníamos el 100%, hoy se nos rompió, se nos cayeron muchas cosas que teníamos por ciertas, pues bueno, mañana ¿qué voy a hacer? Pues agarro lo que sí sirve, me vuelvo a sacar punta, vuelvo a estar listo y pues por lo menos no me rompí por completo, por lo menos no me desintegré, tengo todavía algo que hacer. Entonces vamos a hablar ahora de qué quiero decir con esto de reinventarte.
Primero de la crisis de la oportunidad. Un ejemplo. ¿Ustedes ubican ese logo viejo de Amazon? A lo mejor no, muy probablemente no. Pues bueno, cuando Amazon empezó, en realidad la empresa empezó en el 94, pero en el 95 ya se empezó a ser más conocida. Jeff Bezos lo que hizo fue, Jeff Bezos ya era un director de empresa súper exitoso, se podía decir que él ya tenía el camino hecho, pero tenía hambre de más. Entonces fundó una empresa y dijo, ¿qué se puede vender en línea que la gente seguramente va a comprar? Y después de mucho análisis dijo, los libros. Entonces en algún momento Amazon era conocida por ser la librería más grande del mundo en línea y sí, se vendían muchísimos libros. Pero luego probablemente recordarán, y si no lo recuerdan porque son muy jóvenes para hacerlo o porque son un poco desmemoriados, hubo una burbuja de las .com hacia el año 2001, donde todos los negocios, o sea, es parecido a lo que pasó con la burbuja inmobiliaria del 2008-2009, hubo demasiada confianza y expectativas de que el mercado de las empresas de tecnología iba a crecer, el índice Nasdaq se fue al cielo y de repente, ¡fum!, se fue para abajo, todo el mundo empezó a vender sus acciones porque no funcionó. Y Amazon es una de las empresas que sí logró mantenerse. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos lo que hizo fue siempre invertir y pensar a futuro, diversificar, decía, pues no podemos vivir solo de los libros y empezó a plantear un montón de alternativas, de manera que hoy tenemos Amazon en tu celular y ya no solamente se trata de comprar libros, puedes comprar prácticamente cualquier cosa. Ellos inventaron el Kindle, ellos inventaron ahora un sistema que se llama Audible, puedes escuchar audiolibros en línea. Ellos ya tienen Amazon Prime, ya te ofrecen televisión. Ellos tienen un sistema web, perdón, un sistema como de nube, tienen su propia nube, Amazon. En realidad es una empresa bastante robusta, provee soluciones de muchísimos tipos. Así que ese es un ejemplo de cómo de las crisis, a pesar de las crisis, si tienes la capacidad de reinventarte y no solamente quedarte a vender libros, así pues la gente ya no compra libros, bueno, pues hay un montón de cosas que sí podemos hacer. Si yo me saco de la cabeza que soy un vendedor de libros y que puedo hacer otras cosas, seguramente voy a poder hacer otras cosas. Pero bueno, ¿cómo empiezo? Primero, y esto pues como para que se lo vayan anotando y si no, de todas formas después van a poder tener acceso a este webinar para que lo vuelvan a ver, pero háganse un presupuesto realista. Sacúdanse, ya por eso me tomé el tiempo de explicarles de dónde venimos y dónde estamos para que, ok, la realidad es que las cosas se van a poner feas, hay que hacer un presupuesto realista. ¿En qué gasto? ¿Qué sí necesito gastar mi empresa? ¿En qué sí necesitamos mantener? Cuando vimos el tema del plan de continuidad de negocios, hablaba yo de cuáles son las actividades esenciales. Pensemos en cuáles son esas actividades esenciales para mantenerlas y hagan un presupuesto de en qué se gasta tanto en su empresa como en lo individual. Ahora, hagan un avalúo de su patrimonio, un avalúo neto, porque todo lo que tienen ustedes se puede vender. Si las cosas se ponen muy malas, y van a tener que empezar a vender cosas, hay que venderlas. Las cosas ahí paradas no sirven para nada. Entonces, si me sobra un coche, tal vez es el momento de vender el coche. ¿Por qué? Porque me sale más costoso mantenerlo, porque hay que pagar la tenencia, la gasolina, el estacionamiento, etcétera. Pues bueno, hoy es el momento de pensar en de qué cosas me puedo deshacer y en cuánto las puedo vender. Renegocia o aplaza tus deudas, tanto en empresa como individualmente. Ya muchos bancos están dando estas facilidades de aplazar tu deuda hasta varios meses, o sea, dividirla o postergarla. Pero si tienes una deuda muy grande o tu negocio tiene una deuda muy grande, renegocia con tus acreedores. Yo estoy seguro de que cualquier acreedor va a preferir que le pagues la mitad de uno a que le pagues cero. Cobra tus préstamos. Si le prestaste a alguien, si tienes ahí deudas por cobrar, este es el momento de cobrarlas, porque mañana, quién sabe si la gente que te debe va a tener para pagarte. Así que esto, si ya se vencieron los plazos y ustedes necesitan cobrar, vale la pena hacer esfuerzos para obtener esos recursos de vuelta. Mantente informado acerca de las medidas de apoyo que está dando tanto el gobierno como empresas de la sociedad civil o cómo te puedes apoyar con otras empresas, con colegas. Pero la idea es que te mantengas informado sobre cuáles son esos programas de apoyo que hay tal vez específicamente para tu sector o para ti como profesional en tu actividad, porque si tienes esos apoyos, seguramente o muy probablemente los vas a necesitar. Considera cambiar de ámbito laboral. Lo que decía, por ejemplo, Amazon vendía libros, dijo, con solamente vender libros en esta crisis no vamos a sobrevivir y empezó a ver la manera de vender otras cosas, ofrecer otro tipo de servicios. Yo estoy seguro de que tú
y yo y todos tenemos alternativas. Tenemos, por ejemplo, pues siempre quise hacer esto en la vida y no me había animado. Bueno, tal vez si eso que era tu sueño o ese potencial que veías en tu empresa para hacer otras cosas, este es el momento de hacerlo. Hay que considerar cambiar incluso de ámbito laboral. Continúo. Consigue inversionistas. Va a costar mucho trabajo, pero si encuentras a las personas correctas para que se sumen y quieran trabajar contigo, probablemente quieran hacerlo. Entonces, insiste, si necesitas inversiones, busca con quién asociarte para que inviertan en tu negocio o que inviertan en ti si te dedicas si trabajas independientemente. El escenario, cómo se viene. Hay que considerar que tal vez vamos a estar hasta 24 meses ganando la mitad de lo que estábamos acostumbrados a ganar. ¿Por qué? Porque como ya vimos, aunque poco a poco la economía se va a recuperar, las personas no van a querer gastar lo poco que tienen. Así que mentalízate a que tal vez vas a tener que vivir hasta los próximos 2 años con la mitad de los ingresos que tenías. Si nada funciona, si definitivamente ya ves que hiciste tu plan, hiciste tu presupuesto y viste, no, pues el panorama no da, me sale más caro mantener mi negocio o mantener lo que estaba haciendo, ciérralo. O sea, no tiene caso seguir aventando el dinero a un hoyo. Si terminas en deuda o todo se te está yendo en impuestos gubernamentales, pues mejor cierra la empresa y continúa haciendo otras cosas. Detén los experimentos. Si tenías pensado como, pues estaría bueno el próximo año, cuando otra vez volviendo a finales del 2019, no, si el próximo año vamos a inventar un nuevo servicio, vamos a tener un nuevo producto, no. Ahorita no es momento de estar inventando cosas que no sabes si van a pegar o no. Si no sabes si algo va a pegar, mejor no lo hagas, porque vas a necesitar tu energía y tu concentración y tus recursos en cosas seguras. Replantea el modelo de tu negocio. A lo mejor yo tengo una infraestructura para dedicarme a cierta cosa, reparto o envío ciertas cosas, pues bueno, hay que pensar ahora en cuáles son esas cosas que las personas sí necesitan, que lo que mis clientes sí necesitan, y entonces tengo que acotar la estructura de mi empresa, tengo que replantear cómo hago. Otra manera de replantear el modelo es que si no consideraba yo una opción en digital, ahora es el momento de moverte a digital. Así que hazlo. Por último, escribe tu teoría acerca de cómo va a ser el año próximo. Un poco saca tus habilidades de escritor, de ciencia ficción, si quieres. Pero la idea de esto, de hacer este ejercicio de escribir o de idear una teoría acerca de cómo va a ser el año próximo, es que desde el presente te imagines cómo va a ser el futuro y que lo tengas de manera más concreta. Lo que esto le va a ayudar a tu cabeza, hablando de los aspectos psicológicos que mencionaban hace un momento, le va a ayudar a tu cabeza a que se enfoque en las cosas ciertas, en las cosas concretas de la vida y no que estés divagando y pensando, híjole, pues la cosa se viene dura y eso me genera mucha ansiedad. No, escribe una teoría acerca de cómo puede ser el año próximo, pero tomando como base cosas reales, cosas que sí sabes. Ahora, bueno, ya hicimos eso primero. ¿Cómo continuamos? Es tiempo de poner todos los huevos en una canasta. Si bien antes hemos sabido que no, pues hay que diversificarse, hay que pensar, hay que tener alternativas porque no te puedes confiar de... No, hoy es el tiempo de concentrarte en lo que importa, en concentrarte en lo que sí tiene potencial de éxito, dedicarle toda tu energía y tus recursos a eso. En tu negocio, maximiza la operación. La diferencia entre maximizar y optimizar es que óptimo es el punto donde todo está equilibrado y nada está como desajustado. Eso es como lo óptimo porque es un sistema que funciona perfectamente. Ahora es el tiempo de maximizar, de sacarle jugo hasta la última gota de todo lo que tengas en tu operación. A tu equipo de trabajo, a las herramientas, si estabas pensando, no, pues tal vez esta impresora ya no me gusta mucho, ya está medio lenta, pues no, y la querías cambiar, no es momento de cambiarlo. O sea, hay que sacarle el jugo a absolutamente todo lo que tengas en tu empresa, en tu negocio y también en tu propia vida, porque no estamos para desperdiciar. Prioriza a tu gente. ¿Cómo? Pues bueno, capacítala. Hoy es cuando vas a necesitar a tu personal. Si la gente, si tú puedes mantener tu estructura de personal, hazlo. Si no, pues bueno, muy probablemente vas a tener que tomar decisiones acerca de con quién te vas a quedar y con quién no. Es muy triste, pero es una realidad. Ahora, a los que te queden o la gente con la que tú trabajas, capacítala,
para que y capacítala no solamente en habilidades o en cuestiones del negocio, sino también capacítala para que, como lo que estamos haciendo ahora, asuman que este es el momento de estar más cohesionados y de estar más comprometidos con la compañía. Reorganízalos. Tal vez si 2 personas estaban trabajando al 75%, pues ahora es momento de que todos hagan su trabajo al 100%, y que si tenían a lo mejor concentrar más funciones en menos gente, porque eso es lo que se va a necesitar para poder maximizar la operación, y que sea gente multifuncional. Tú mismo o tú misma vas a tener que volverte multifuncional. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que atender más cosas de las que atendías antes, tener más consideraciones. Entonces, si puedes, logra que tu gente capacítala en desarrollar otras habilidades, que tengan otros conocimientos. ¿Por qué? Porque otra vez esa es la oportunidad de que si antes yo solamente me dedicaba a 3 o 4 funciones, pues ahora tal vez voy a tener que hacer la función 5 y la función 6, y eso va a ser bueno. ¿Por qué? Porque después de esto o a través de esto voy a aprender a hacer más cosas. Concéntrate en ofrecer menos productos o menos servicios, pero con mejor calidad. ¿Por qué? Porque la competencia, si de por sí ya era alta, ahora va a ser descarnada. Pero si tú tienes un producto o un servicio que sea digno y que sea atractivo para tus clientes, te van a preferir a ti. Asegúrate de que esos clientes, tanto los actuales como los potenciales, te prefieran ofreciéndoles pocas cosas, pero bien hechas. Enfócate en lo indispensable y en lo predecible. Para poder hacer la planificación de tu negocio tienes que pensar de nuevo qué es lo esencial, qué es lo que sí se necesita y qué es lo que no me va a servir. Y en lo predecible hay que poder, o sea, no podemos operar si no sabemos un poco de lo que viene en el futuro, pero las variables ahorita están muy volátiles. Entonces, enfócate en esas variables que sí puedes controlar, las que sí puedes conocer, y planea a partir de eso. La pérdida de unos es la ganancia de otros. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan que hace rato mencionaba yo que ese es el momento de deshacerse de todas las cosas que no necesitas para poder hacerte de recursos? Bueno, las empresas también lo van a hacer. Habrá empresas que van a empezar a rematar un montón de activos, y si esos activos los vas tú a poder incluir en tu negocio, por ejemplo, pues ahora voy a trabajar mucho más en mi casa y la verdad es que el monitor que tengo pues está como no muy bueno, me lastima los ojos. Busca en páginas de venta de segunda mano, a lo mejor alguien o alguna empresa ya está vendiendo un monitor mejor usado y lo vas a poder comprar a una fracción de lo que te costaría comprar uno nuevo. Eso es a lo que me refiero con la pérdida de unos es la ganancia de otros. Aprovecha esas ofertas, va a haber un montón de ventas y remates. A tus clientes, fidelízalos. ¿Cómo? Es el momento de estar muchísimo en contacto con ellos. Tienes que ser presente en redes sociales, tienes que hacerlo personalizado. Si tienes una lista de tus clientes, y claro, por supuesto, respetando todos los temas de confidencialidad de información y de manejo de datos, contáctalos, mándales un mensaje, llámales por teléfono, envíales un mail. Tampoco se trata de saturarlos, pero que sepan que estás ahí. Hazte presente en todos los medios que puedas en redes sociales, y a eso a lo que me refiero con comunica. Que sepan tus clientes que ahí estás, que no te has desaparecido. Y lo que he venido diciendo, vuélvete digital. Si puedes, transforma el modelo de tu negocio y puedes empezar a hacerlo digital, hazlo digital. ¿Cómo? Sube tus servicios. O, claro, esto no es tan simple como, claro, pues transformo mis servicios y los subo. No. Haz una estrategia, júntate con tu equipo, busca especialistas como PCI consultores y transforma tu negocio, vuélvelo digital. Mejora, si tu estructura implica generar productos, asegúrate de que los puedas hacer enviables, que los puedas mandar, que el sistema de cobros sea en línea, que la gente no, o sea, que no te tengan que pagar, que comprar y pagar se pueda hacer en el mismo sitio web, como en Amazon. Y si puedes, crea un esquema de suscripción. Si tú te dedicas a cosas que se venden o que la gente puede comprar de manera recurrente, por ejemplo, si eres un restaurante, pues haz una promoción, idea, y a lo mejor le puedes decir a la gente, todos los días yo te voy a llevar tu café a tu casa, o tu desayuno completo a tu casa, o tu comida a tu casa, y te cobro una suscripción, así como antes era el periódico. Entonces, ya tienes ingresos, como lo puedes paquetear, puedes cobrar menos y ya tienes la venta segura. En tu caso, ya tú como persona, nos va a tocar subir la pendiente y la pendiente no va a ser fácil de subir. Entonces, apaga el ruido, volviendo a lo que decían del tema psicológico. Bájale al ruido, no escuches, trata de no meterte tanto a las noticias. Hay muchas noticias falsas que solamente te alteran.
y quédate con lo que te sirve, con lo que sí te da paz. Dices, ok, me gusta este noticiario, me gusta esta página web para informarme, este va a ser mi medio de información y no voy a estar todo el día oyendo las noticias de que el mundo se va a acabar. Invierte en desarrollar tu potencial. Ahora es cuando tienes la oportunidad de aprender cosas nuevas. Si tienes dinero para invertirlo en aprender otro idioma, en aprender otras habilidades, tener otros conocimientos, hazlo. Pide ayuda, crea alianzas, busca a tu gente de confianza, busca a tus colegas, busca a amigos, familiares, socios del pasado, socios actuales, y crea esas alianzas porque nadie va a poder sobrevivir solo ni sola en esta época. Busca ayuda profesional, como bien decían, ya sea, por ejemplo, si tienes una deuda personal que no puedes pagar, yo les recomiendo aquí estas dos páginas web. Bueno, son dos empresas que son especialistas en reestructurar deudas y en negociar deudas. Una es suspendecondobld.com y RTD, que significa resuelvetudeuda.mx. Son dos empresas que les pueden ayudar a replantear esto de si tienen una deuda, cómo pagarla. Y sí, busquen a profesionales de la salud, en psicología, emocionales, consejeros, gente experta que les pueda ayudar, porque en algunos casos el estrés va a ser tanto que no van a poder solos. No se guarden las cosas porque esto les puede afectar incluso hasta en sus relaciones y más allá de eso a su propia tranquilidad. Acepten la austeridad como estilo de vida. Vacas flacas, nos toca, o sea, esto de vacas flacas y vacas gordas es normal. Quienes saben de economía saben que tenemos bonanza y luego cae y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y luego cada 75 o 100 años tenemos una gran depresión y la economía vuelve a levantarse. Esto es normal. Nos toca austeridad. Vivamos austeramente. Hay un montón de cosas más bonitas que comprarse cosas. Vuelve a comenzar si es necesario, lo que decía hace rato. Si tienes que cerrar tu negocio o si eres freelancer, si trabajas independientemente y te toca dejar de hacer lo que estás haciendo y empezar a hacer otras cosas, no tengas miedo, anímate, sí puedes hacerlo, pero busca ayuda, acércate a la gente que ya lo ha hecho para que te enseñen a hacerlo, que levantes la curva de aprendizaje más rápido y vuelve a empezar si tienes que hacerlo. Si tienes la posibilidad, ahorra. Compra cosas, o sea, si tu economía no se vio tan afectada y tenías el plan de comprar un inmueble, de comprarte un coche o de comprarte otras cosas, no tengas miedo, sí lo puedes hacer, porque las tasas de interés se van a ir a la baja. Lo que va a hacer el gobierno central es que va a bajar las tasas de interés para estimular la adquisición de productos y de servicios. Entonces, pues compra. Y también, si puedes hacer una inversión, sé cuidadoso si le sabes esto de las inversiones y si no, busca a un asesor profesional, alguien que te recomiende dónde puedes invertir. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener visión de futuro. Tal vez no de aquí al 2030, pero sí de aquí a 2 o 3 años. Alguien que te diga, pues sí, invertir en esto va a hacer que rinda tu dinero. Consideraciones finales para aprovechar, ver cuánto tiempo nos queda. Sí, ya estamos casi sobre el tiempo. Consideraciones finales, y con esa imagen de atrás lo que trato de decir es que sé la luz donde otros no ven brillantez. Abraza la incertidumbre y ofrécele certeza a otras personas, tanto en el trabajo como en tu propia vida. La incertidumbre es parte de la vida, no tenemos nada seguro. Ahora parece que las cosas son mucho más inciertas que antes, pero en realidad la incertidumbre siempre estuvo ahí. Cualquier día te caes y te rompes un brazo, eso es incertidumbre. Pero con un espíritu de ofrecerle certeza a los demás. No contagies el pánico, no contagies la incertidumbre, y eso te va a dar tranquilidad también a ti. Crea o adapta productos y servicios a digital. Insisto mucho en esto. Si te puedes ir al mundo virtual, hazlo. Si no sabes cómo, busca asesoría profesional. Si sí sabes cómo, ayuda a otras personas, ayuda a tus amigos, ayuda a tus conocidos a que lo hagan, porque hay un montón de gente que no le sabe esto. Imagínate tener 60, 70 años y de que te digan, te tienes que volver digital. Ucha, ¿no? Pues ¿cómo le hago, no? Yo estoy acostumbrado a hacer negocios persona a persona. Simplifica y automatiza tus ventas. Incluso si tu producto o tu servicio se puede vender solito, por ejemplo, o te pongo mucho el ejemplo de Amazon porque me encanta. Uno puede comprar en Amazon a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, a la hora que quieras, puedes comprar. Entonces, si tú puedes de alguna manera montar tus productos o tus servicios para que el cliente pueda tener la posibilidad de comprarlo y pagarlo ahí en línea, hazlo. Y entonces ni siquiera vas a tener que estar ahí para hacer la transacción. Encuentra nuevos problemas y resuélvelos. Si tú en tu actividad profesional o tu empresa ya tenía como una estructura o una forma de procesar las cosas para detectar problemas, bueno, encuentra los problemas que va a traer el nuevo orden de las cosas y adelántate para resolver esos problemas.
produce contenidos en línea. Esto es bien importante, que en esto yo que decía antes de la comunicación, de que tengas presencia en redes sociales. Bueno, si no tenías un sitio web, es el momento de que te hagas un sitio web. Ahora hay un montón de herramientas que te lo pueden hacer muy fácil, y sobre todo busca que tus sitios sean de experiencia, que no son solamente informativos. ¿Cómo puedes hacer esto? A lo mejor incluir desde juegos o poner videos en tu sitio web. O sea, que la cuestión sea de manera que el usuario, cuando se meta al sitio web, no solamente lea y lea y lea y vea imágenes y ya, sino que pongas cosas. Puedes poner una encuesta, o sea, que le ayude a interactuar con tu sitio para que tenga más recordación de lo que tú haces. Ten presencia en redes sociales, también ahí hay un montón de especialistas, y si no, si te metes a YouTube y buscas videos acerca de esto, vas a encontrar un montón. Ya toda la gente hizo algún video acerca de un tema de lo que yo estoy hablando. ¿De dónde creen que saqué la información, aparte de revistas y electrónicas y otros medios? Pues bueno, de YouTube. Crea boletines, crea tus propios videos, es decir, crea contenidos para que puedas tener esta experiencia como lo que estamos haciendo en este webinar, que sea personal, a distancia, pero que crees la sensación de que estás ahí. Y por último, genera tranquilidad con la experiencia postventa. No te limites solo a vender tu producto o tu servicio o lo que tú haces, sino que ya trabajaste mucho para hacer la labor pre, no te olvides de la labor post, porque entonces los clientes se van a dar cuenta de que no solamente quieres venderles cosas. Por ejemplo, esto que decía de la cafetería, la suscripción de la cafetería para la comida y el desayuno, ponle una notita, de repente mándale un WhatsApp a los clientes al azar: oye, ¿qué tal? ¿Te gustó la comida? Es que estamos viendo qué platillos gustan más, por poner un ejemplo. Es el tipo de cosas que puedes hacer en la postventa. Me faltó uno. Consigue asesoría profesional. De nuevo, remarco mucho esto. Hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que no sabemos cómo hacerlas. Busca ayuda. Si tienes amigos que te pueden ayudar, que sean profesionales en esto y que tal vez no te lo cobren, mejor. Pero si no sabes cómo, encuentra profesionales que te van a poder ayudar, como nosotros o como otras consultoras o como otras empresas, para poder hacer esto. Entonces ya, como cierre, 3 ideas. Asume esto: la normalidad que conocíamos ya no va a volver. Punto. El mundo como era antes de todo esto se acabó. Eso no es malo. El futuro cercano va a ser desafiante. Siempre lo ha sido. Solamente va a ser un poco más difícil de lo que pensábamos. Pero el futuro nos va a desafiar, y los desafíos son buenos, porque en los desafíos crecemos y nos volvemos mejores. Y modela tu mundo de hoy para que se ajuste al mundo del mañana. Todas las acciones que tú hagas hoy le van a dar forma al mundo del futuro. Y el futuro no es algo incierto, no lo podemos predecir con precisión, pero sí sabemos que vamos a estar ahí y que va a ser como nosotros lo hagamos hoy. Eso es todo. Muchas gracias. Disfruté mucho contándoles esta historia. Pues espero sus preguntas, comentarios. Muchas gracias, Leo. Muy buenos días a todos. Tenemos 2 formas de participar. Uno es los que nos están viendo en Facebook. Pueden escribir la pregunta que tengan, nosotros la leeremos en voz alta. Los que están dentro de Zoom pueden levantar la mano, en el botón levantar la mano, y abrimos su micrófono, o también escribir algún comentario y lo leeremos en voz alta. Voy a iniciar con algunos comentarios que tenemos. Dice la primera: en la reinvención, ¿qué tan factible es establecer asociaciones y grupos complementarios que faciliten el desarrollo de los negocios? Gracias por la pregunta. Como dije antes, no es el momento de hacer cosas solo. Por supuesto, con la asesoría legal de vida y cuidando todo lo que se tiene que cuidar en ese tipo de cosas. Si te vas a asociar formalmente de manera que vas a crear una nueva sociedad, consigue un asesor legal, o si ya lo tienes, mejor. Establezcan los términos. Hay que pensar que no hay que crear las cosas solamente en los términos de la situación actual de pandemia. Hay que pensar en esas asociaciones o esas sociedades para cuando las cosas se vayan normalizando. Pero sí, creo que es un muy buen momento para establecer esas alianzas o esas asociaciones, pero hacerlo de como se tiene que hacer. Muchas gracias, Leo. Por aquí nos preguntan también, ¿cuál es el reto para nosotros los consultores? Pues bueno,
PCI Consultores somos un muy buen ejemplo. Todas las personas que nos dedicamos a consultoría aplica absolutamente todo lo que dije. Mudémonos a digital, dependiendo del tipo de consultoría que hagas. Pero creo que un componente básico que debemos tener en común todos los consultores, independientemente del tipo de sector o de especialidad que tengamos, es crear la sensación de tranquilidad en la gente a la que asesoramos. Y para eso primero nosotros tenemos que hacer un trabajo personal, interno, tranquilizarnos primero nosotros, tener esperanza y confianza en el futuro nosotros, a partir del presente, y asesorar debidamente. O sea, nosotros ya somos profesionales en lo que hacemos como consultores. Solamente tenemos que cambiar, volverlo digital, respetar esto de la distancia y nos podemos transformar para que las cosas sigan funcionando ahora en este nuevo contexto. Espero que con eso haya respondido. Muchas gracias, Leo. Bien, aquí tenemos un saludo de Cindy Jiménez. Hola, Cindy. Y una felicitación de Daniel Arias. Gracias, Daniel. Gracias, me encanta lo que estoy haciendo. Bueno, lo que estamos haciendo todos en PCI. Ok. Bueno, pues son todas las preguntas que tenemos abiertas. Leo, te agradecemos mucho la participación que tuviste el día de hoy. Te agradecemos mucho tu presentación, el tiempo. Les agradecemos a todos el haber asistido. Les recordamos que vamos a tener todavía 2 sesiones más esta semana. Perdón, tenemos una pregunta más. Dice, para recolocarse en el mundo del trabajo, ¿qué recomiendas? Depende qué hagas. Pero así como yo decía, es el momento de buscar ayuda. Recomiendo, hay una persona que yo sigo, un canal que yo sigo, si quieren apuntar el nombre, es una chica especialista en recursos humanos que se llama Adriana Cubas. Cubas, así como una cuba así de ron con coca. Adriana Cubas es una especialista, ella es brasileña, pero justo ha estado hablando y da tips y consejos de cómo te puedes reintegrar a la actividad laboral justo en este tiempo de crisis. Te recomiendo que sigas ese canal o cualquier otro canal de YouTube. O sea, un video te lleva a otro, digo, como para dar una respuesta completa pero corta. Busca información, busca foros, así como hay estos webinars, hay otros webinars. Sé curioso o curiosa, métete, investiga. Pero ten en cuenta que para poder reintegrarte a la actividad laboral, lo que necesitas es todo lo que yo planteé aquí. Junta lo que sí sabes hacer, ve cómo lo puedes transformar para hacerlo digital. Y hay un montón de sectores, como todos los que puse, en donde tu talento se puede aprovechar. Si lo que tú sabías hacer ahora lo puedes poner al servicio de alguno de los sectores que van a verse beneficiados por todo esto, pues ahora llévalo ahí. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, Leo. Muchas gracias a todos los participantes. Les recordamos que este webinar va a quedar grabado para que posteriormente puedan accederlo o incluso compartirlo. Les agradecemos mucho a todos. Mañana vamos a estar nuevamente a las 10 de la mañana con el tema de buenas prácticas de comunicación corporativa en situaciones de crisis con Marité Caso. Entonces, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día y cuídense. Nos estamos viendo.